importante. Con relación a Cuba está ocurriendo, hace alrededor de un año he estado por acá y fue por acá precisamente por los primeros lugares donde dije sobre el serio peligro que enfrenta la causa de la libertad de Cuba. Sobre cierto y determinado complot que se vienen manejando no solo dentro de Cuba, sino también en Europa y ahora acá en los Estados Unidos. Hace alrededor de un año me atreví por acá, por tierras de libertad, a cuestionar al presidente de este país por la política errada que tenía para con Cuba. Y las personas que piensan como nosotros, el tiempo nos dio la razón. Yo creo que lo que ocurrió el pasado día 16 del presente no es otra cosa que la lógica consecuencia de una política ambigua, cómplice, desleal, de un gobierno, en este caso el señor Barack Obama, que siempre ha mostrado un interés desmedido en acercarse al régimen, como se habla de Cuba, confundir a Cuba con el régimen que impera y menoscabar los esfuerzos de la resistencia, los esfuerzos de la oposición, los esfuerzos de la nación. Y cuando digo nación, digo Cuba en exilio, o sea, la resistencia interna del exilio. Yo creo que en la liberación de estos 5 espías, en este caso estos 3 que quedaban, equipararlos con la situación de un Cuba, de un ser humano o de un norteamericano tan digno como Alan Gross, yo creo que la sola comparación, equipararlos en un mismo sentido, yo creo que eso es un irrespeto y un insulto a ambas naciones. Primeramente a Cuba por enviar esos espías allá y luego a los Estados Unidos, porque precisamente ese es un ciudadano norteamericano. Cuando liberaron a estos espías, me pasó por la mente algún cubano que se nombra Ernesto Borges Pérez. O sea, que estos espías, estos 5 espías, dentro de sus cargos que tenían la de conspirar para desestabilizar este país, para atentar contra la seguridad de este país. Sin embargo, en Cuba hay un preso político que se llama Ernesto Borges Pérez, que está preso. Tiene 30 años de sanción precisamente por evitar que 26 espías castristas fueran infiltrados aquí y desestabilizaran esta nación. Eso lo sabe Obama, eso lo sabe la Oficina de Intereses que tiene en La Habana y eso lo sabe el Departamento de Estado. Verdaderamente es lamentable. Pero bueno, yo creo que el daño está hecho. Yo creo que debemos pensar ahora precisamente en qué podemos hacer, qué resquicio podemos buscar ante esta traición del presidente de los Estados Unidos para ver cómo podemos acelerar el cambio de la democracia en el país. La resistencia cubana, la oposición cubana recibe un golpe duro. Creo que el desaliento tiene razones para cumplir dentro de Cuba. La policía política en la seguridad de Estado, el régimen como tal, se siente ahora fortalecido, puesto que tiene luz verde de la principal potencia del mundo, en este caso el gobierno de los Estados Unidos. Es vergonzoso que recordamos que a nosotros nos acusaban de mercenarios, de pro-americanos, de pro-yanquis. Sin embargo, en actos de repudio dentro de Cuba, las turbas están enarbolando la bandera norteamericana. Eso es un insulto tanto a nosotros como al pueblo. Yo creo que en todas estas negociaciones uno de los temas que en lo personal a mí me golpeó más fue el tema de los presos políticos. Hablaron de 53 presos. Muchos de estos presos de la lista ya hacía rato estaban liberados y otros prácticamente ni se mencionaron, como son el caso de Sosa Fortuny. Sosa Fortuny, 37 años preso. Sin embargo, ni Obama ni el organismo internacional nunca le ha importado el caso de Sosa. No porque lo conozcan, porque por ejemplo, hubieron épocas en Cuba que nadie escuchaba, que los presos se metían barbaridades y ahora le conté el presidio, pero verdaderamente nadie escuchaba, o una parte ignoraba escuchar. Pero el problema de Sosa, el problema de Daniel Santoveña, el problema de Ciroliza y Casanova Pérez, de un número de presos, sí lo conoce el Departamento de Estado, sí lo conoce la ONU, sí lo conoce la OEA, lo conoce todo ese endemiaje burocrático que se mueve alrededor del mundo, que no hace nada. Entonces verdaderamente eso es un insulto, eso es una burla y eso hay que ponerle. Yo tengo por acá un listado de algunos presos que quiero compartir con ustedes, un proyecto que traigo en mente. Yo creo que es importante en este momento tomar claridad de la realidad cubana. ¿Cuál es la realidad cubana? Que nosotros quizás subestimamos, nosotros quizás nos enamoramos políticamente, o fuimos muy románticos con esa relación que había entre Estados Unidos y Cuba,
y nos pasó lo que podía haber pasado hacía mucho tiempo. Yo creo que en política hay una cosa muy cierta, que en política lo único, lo más importante y lo único no es lo que se ve. Sabemos que se liberaron a los 5 espías, sabemos que liberaron a Landru, sabemos que hubo una supuesta conversación, dicen ellos que telefónica. Yo no digo que pudo haber sido aquí un clave de la Florida, entre Raúl Castro y Obama. Pero lo más que nos preocupa a nosotros en ese sentido es cuántas cosas no se venían haciendo desde hace rato, cuántas cosas no se están haciendo ahora y cuántas cosas no se van a hacer en el futuro. Porque creo que un paso de esa magnitud, un rompimiento de esa hostilidad que había entre ambos el gobierno de los Estados Unidos y la dictadura cubana, yo creo que eso tiene que ser una decisión bien pensada, bien articulada, donde hay una serie de componentes internacionales que están jugando un rol importante. La represión en Cuba continúa más fuerte que nunca a raíz de las negociaciones, de los anuncios de estos restablecimientos de relaciones. Ha aumentado la represión, los actos de repudio, las palizas, es decir, no ha habido ningún cambio, es que ni puede haber ningún cambio bajo el régimen imperante. Sabemos que muchos factores dentro y fuera de Cuba corremos un riesgo mayor. No estamos hablando del riesgo de la paliza, porque eso es algo tan que no es que seamos más valentones que nadie, pero es que el riesgo de la paliza y el encarcelamiento, eso es latente, desde el 1 de enero del 59 hasta que termine la dictadura. Me refiero a otros riesgos, a otros tantos riesgos que son ya de carácter político, que son ya de carácter estratégico. Y es que sabemos y estamos conscientes de que el régimen va a tratar de estimular y va a hacerse quizás el de la vista gorda, entre comillas, y va a tratar de aislar ciertos elementos, bueno, por llamarlos elementos nosotros que para presentarnos como sector extremista, los que no queremos conversar, los que no queremos dar un entendimiento. Y hay que tener mucho cuidado, por eso yo creo que es importante que nosotros podamos hacer especie de declaraciones donde nosotros aclaremos cuál es la posición de la resistencia cubana, cuál es la posición de la nación cubana referente a esta situación. Porque sabemos que el régimen está apurado, el régimen sabe lo que significa que le eliminen el embargo, el régimen sabe cuántos recursos y cuántas inversiones no va a obtener a partir de la eliminación del embargo. El régimen está convencido cuánto implica en su prestigio quizás una relación con los Estados Unidos a partir de estos momentos, el momento en que está abajo. El drama que estamos viviendo es, estamos fajados con un boxeador campeón mundial, le logramos dar un piñazo, lo tenemos un poco debilitado, sabemos que es más poderoso que nosotros, por lo menos físicamente, y nada, se le ocurrió a alguien tirar la toalla, o poner una inyección y lo han levantado. Entonces el monstruo, quienes revivieron el monstruo no son a los que le duelen los golpes que le dan, porque sabemos que aquí en Estados Unidos también hay poderosos intereses, están los Carlos Saladría, los no sé cuántos políticos, politiqueros y empresarios que están ahora jugándose las manos, frotándose los bolsillos, que piensan que van a invertir dentro de Cuba, y a veces da la impresión de que algunas personas me han preguntado, ven acá, Antúnez, ¿eso no significa mejoría? Digo, sí, claro, pero no mejoría para el pueblo. Va a haber más internet, ¿verdad? Que va a haber más internet, pero no para nosotros. Porque ahora la banda esta de internet se va a ampliar para los sectores represivos. Ahora, por ejemplo, si había 100 personas escribiendo Facebook o Twitter, lo que sea, contra Antúnez, van a ser 200, por un ejemplo. Si antes habían 10 prisiones, ahora puede ser que hagan las mismas 10, o más fuertes, o hacen más. El régimen se va a sentir más fortalecido. Y eso es una realidad completamente. Ahora van a aumentar los palos, van a aumentar las patadas, van a aumentar los jalones moños a la dama de blanco, y va a aumentar la prepotencia. Quizás lo disimulen, pero va a aumentar. Y creo que este es el comienzo de toda una política de complicidad con el régimen. Alguien habla ya de una posible negociación fuera de Cuba, en un determinado país, donde participarían algunos sectores de la oposición, el régimen y el presidente Barack Obama. Nosotros, o me encuentro, para no hablar, para no generalizar, me encuentro entre las personas que nosotros nos oponemos a cualquier, primeramente no aceptamos en ese momento que ningún presidente, sea de los Estados Unidos, del mismísimo Vaticano, porque el Papa se prestó también para esto, hable o decida por nosotros. Creo que el problema de Cuba es de los cubanos. Y como dije en una carta, que hace unos meses le hice a Raúl Castro, ni el Vaticano, con todo lo que tengan, ni el Washington, ni nadie puede hablar por nosotros. Ya bastante se ha jugado con nuestra situación. Y mientras exista un régimen opresivo,
que no dé garantías para respetar los derechos humanos, que encarcele, que pisotee la dignidad y la libertad de los cubanos, no es para nosotros, por lo menos para las personas que me encuentro, no aceptamos ningún tipo de diálogo, ningún tipo de entendimiento, porque lo que haríamos sería legitimar la represión que ahí existe. Creo que en eso tenemos que estar conscientes. Quizá haya personas que con las mejores de las intenciones piensen de manera diferente. Yo creo que no debemos tampoco quizás responderle con ataque, pero sí nuestra negativa. Yo creo que eso es importante. Y le digo más, le digo que es mayoría, y eso si no fuera así perderíamos incluso el deseo de luchar, ¿no? Son mayoría en Cuba los que no aceptan el pacto Barack Obama-Raúl Castro, son más en Cuba los que apoyan el embargo, son más en Cuba los que quieren una salida confrontacional, si es la palabra que cabe, con el régimen que los que no quieren. Sabemos que todo el mundo, en Cuba todos los cubanos desconfían del régimen. Esa buena voluntad, esa benevolencia del régimen no está por ningún lado. Esta presencia nuestra acá, esta posibilidad de salir y regresar de Cuba es una de las maniobras más sucias, más cobardes y más bien calculadas del régimen. Yo sé que mis declaraciones acá, las que he dado acá, las que puede dar mi esposa, las que puede dar Juan Pérez o fulana de Mengana, que duelen al régimen. Les duele, les molesta que los denunciemos. Pero el régimen sabe que él también gana. Porque el régimen, cuando permitió todas estas cosas, sabía o esperó la esperanza que fuéramos nosotros los principales desmentidores de su política. Y en alguna medida lo son. Yo creo que nuestra sola presencia fuera de Cuba contribuye a confundir más a algunas personas en el mundo que quizás no tengan la noción de lo que pasa en Cuba. Pero bueno, ya que tenemos este resquicio, tenemos esta posibilidad, la vamos a seguir aprovechando. Sabemos que nuestras palabras muchas veces caen en un cubo sin fondo, en un caos sin fondo, muchas veces se nos escucha, pero verdaderamente lo vi en Europa. Por primera vez tuve la oportunidad de salir, el año antes pasado, salí con mi esposa. La gira, si se le puede llamar así, fue cómoda en el sentido de que siempre a los lugares que iba, obviamente los dos pensamos igual o parecido, las personas que nos acompañaban igual, pero bueno, cuando fui a Europa el pasado año viví una experiencia diferente, porque fui con un grupo de opositores, con un grupo de disidentes, donde había un grupo de criterios diferentes, y allí pude apreciar algo bastante delicado, y es que vi en Europa, como vi en Varsovia, vi en México, un complot contra la libertad de Cuba, como elementos que no son ni cubanos, que ni tan siquiera nacieron en Cuba, o sea, que no tienen poco que ver con Cuba, sino el negocio que impera. Es como si se estuvieran fraguando, es como si estuvieran repartiéndose la Cuba post Castro. Y eso se ve en muchas intenciones. También lo vimos en México. Y yo creo que esto que sucedió ahora no es un hecho aislado. Creo que Obama no ha hecho otra cosa que ser consecuente con su línea de coqueteo y de entendimiento con el régimen. Así que bueno, si hay alguna pregunta que puedan hacerme para ayudar a que